¿Estoy? A ver, espera. ¿Cómo le mando invitación? Acá. Sos vos, Ciro. ¿Esto se está grabando? A ver, ahí le mando invitación. Ahí está. Bueno, ya le mandé invitación. A ver. Ahí está. Ay, perdón, esto no sé cómo se hace. Claudio, vení, Ciro, ayuda. Fíjate acá, a ver. Acá, tácate. Solicitud, aceptar. Bueno, ahí estoy, ahí estoy. Ahí está, ahí acepté. Bueno, esto queda grabado, Dios. Dice Linares, Claudio no puede unirse. A ver, envío de vuelta la invitación. Espera. Invitar. Ahí está. A ver. Ténganme paciencia. Ahí está. Hola, hola. Ahí estamos. Ahí sí, sí. ¿Se escucha? Sí, yo te veo, Andrea, ¿me Sí, escuchás? sí, te veo bien. Nos vemos bien. Bueno, paciencia que es la primera vez que investigo esto. Está bien, Así que bueno, ¿cómo andas? bien, muy bien. Bien. Muy bien con la tormenta eterna. No, tremendo, tremendo. Estaba acá bajando el pelo. Dale. Bueno, te cuento, hice algo que no hice nunca con vos. Te googleé, Dale. te googleé. ¿Sí? En 20 años que nos conocemos nunca te había googleado. Y dije, Claudio es un grosso. Yo Bueno, nunca me googleé, así que no sé cómo soy. te voy a leer porque dije, a ver, minutos antes a mí me agarra, tipo, unas horas antes me agarra el ataque de que empiezo. ¿Para qué hago esto? Y me agarra todo y digo, como que tengo que prepararlo, ¿no? Digo, no tiene que ser tan improvisado. Entonces dije, bueno, lo voy a googlear a ver qué preguntas le puedo hacer. Y cuando empiezo a googlear dije, Claudio, es increíble todo esto. Mira, yo te voy a leer lo que encontré y dije, wow. El doctor Claudio Linares es reconocido como uno de los primeros pediatras especializados en neumonología infantil en Argentina. Esta distinción se debe a que en los años 80 la neumonología pediátrica aún no estaba formalmente establecida como una especialidad en el país. Tras completar su residencia en el Hospital de Niños, Gutiérrez, la verdad, no digo las fechas, se dedicó a profundizar en el estudio de las enfermedades respiratorias en niños, convirtiéndose en uno de los pioneros en este campo. Su formación y experiencia lo llevaron a desempeñarse en áreas críticas como la terapia intensiva, centro respiratorio, contribuyendo significativamente al desarrollo y reconocimiento de la neumonología pediátrica en Argentina. Sigo un poquitito más. Dice. Wow, eso no lo ¿No había lo visto habías nunca. leído? Bueno, sigo No, porque yo me no. quedé como... Su profunda vocación por la infancia lo llevó a cuestionar las prácticas médicas tradicionales, especialmente tras la pandemia, que marcó un punto de inflexión en su carrera. Desencantado con ciertas políticas sanitarias y la influencia de intereses económicos, renunció a su puesto en el hospital y a su membresía a la Sociedad Argentina de Pediatría, que había integrado durante 26 años. Actualmente ejerce en su consultorio el barrio de Mataderos, Buenos Aires, donde ofrece una atención holística que integra diferentes tipos de medicina, espiritualidad y poesía. Es autor de los libros Despierten Padres y Vela sobre el agua, y este último, una obra poética que refleja su sensibilidad y compromiso con la sanación integral. Wow, wow. Todo eso dijo Google. La Yo verdad, también. no sé de dónde lo sacó, pero está acertado, más o menos acertado. Todo acertado. Bueno, nada, cuando lo leí dije, wow.
qué loco tantos años conociéndote y la verdad que en mi vida fue la confianza plena, plena. Y lo voy a contar porque tiene un sentido que el primer vivo que hago sea con vos. Porque cuando Ciro nació, hace casi 19 años, a mí me costó mucho el, el poder ser mamá. Primero porque no le podía dar la teta. Y él era muy chiquitito. Y en ese momento, bueno, obviamente Andrea se prepara con 800 libros de pediatría, de cómo ser la mejor mamá, y me había leído todo, pero bueno, cuando tenés al chiquitito ahí llorando, no sabes qué hacer. Y me acuerdo que, bueno, tuve una cesárea así de media de urgencia, y no había manera. Vinieron 500 puericultoras y yo sufría, era terrible. Y, y me acuerdo cuando lo viste a Ciro, que en ese momento pesaba 2 kilos, vos dijiste, este chico es prematuro. Y yo dije, ¿qué es eso? Dije yo. Y me dijiste, en realidad a Mariano y a mí nos dijiste, no pueden salir 30 días adentro, no salgan hasta que tenga el peso correcto, pero bueno, seguí, me dijiste dándole la teta, qué sé yo. Pasaron 2 días y el chico no paraba de llorar, y lloraba, y lloraba. Y yo lloraba al lado de él. Esa era la problemática. Volvimos al consultorio porque lloraba tanto que en ese momento mi suegro lo único que decía era, ese chico tiene hambre. Y me acuerdo que me dijiste, está sufriendo él y está sufriendo vos. Se terminó la teta. Y para mí fue el alivio más grande de la historia. Dijiste, en ese momento me acuerdo era Sancor Bebé, no me acuerdo cuál era, mamadera. Y, y frente a la presión social, ¿no? De esto de que yo había leído tanto, de que era tan importante, y que obviamente es importante, ¿no? No, y seguimos manteniendo la importancia, pero lo que pasa es que hay excepciones que hacen un bienestar. Y en ese momento yo sentí una liberación, dije, alguien que me ayude me está dando la razón de que no puedo darle la teta. Para mí fue... Y a partir de ahí no miré, no te googleé, no me importó más nada. Fue el voto de confianza de que lo que nos decías siempre iba a estar bien. Y en todo, en cada paso de la vida de él, para nosotros fue, nada, parte de la familia, ya te lo he dicho muchas veces. Realmente porque era tener el teléfono abierto siempre para cada acontecimiento de Ciro. Es más, hace poquito, y esto ya cierro con lo autorreferencial, Ciro hace poco viene y me dijo, mamá, ¿te acordás cuando Claudio me salvó del infarto? Yo le dije, ¿cuándo tuviste un infarto? Sí, ¿no te acordás que estaba haciendo taekwondo? Y ahí me acordé, y claro, él había tenido ciertos episodios, así como un acercamiento, ataque de pánico, Ah, y él estaba haciendo gimnasia, pues estaba haciendo taekwondo, y se ve que hizo un movimiento muy brusco, se asustó, el corazón le agarró como una taquicardia, y a mí me llamaron, me llamó el profesor y me dice, estoy llamando a la ambulancia porque Ciro se agarra el corazón y no sabe qué le pasa. Yo me acuerdo que llegué, no sabía qué hacer porque él estaba llorando, y fue, llamo a Claudio, y te llamamos, y te llamé y le di el teléfono a él. Bueno, no sé qué le dijiste, pero esos 5 minutos que hablaste con él, el pibe se paró y me dijo, bueno, ya está. Era a tomar la presión nada más, me dijiste. Por eso dije, bueno, lo llevo a algún lugar. Y vos me dijiste, no tomar la presión nada más. Y bueno, nada, así un montón puedo contar de anécdotas clínicas, pero bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué nos une acá? Yo estaba pensando y dije, bueno, ¿qué le puedo preguntar a Claudio de tantas cosas? Y la verdad que después dije, fui buscando preguntas, porque, porque no es fácil encontrar una persona que tenga tan claro como lo tenés vos, lo que es la espiritualidad y lo que es la medicina. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarte primero es quizás a nivel más personal, ¿cómo empezó tu camino, ¿no?
desde la medicina hacia esta visión más integral del ser en general, ¿no? De lo que somos en general. ¿Por Sí, qué? ¿Cómo se despertó? En... y lo que pasa es que yo siempre fui muy autoexigente y entonces debía terminar mi carrera en 6 años, debía hacer la residencia en el mejor hospital. Fíjate lo loco que era, digamos, de autoexigencia, que en el primer examen los residentes entran, se presentan por 700 y los primeros 33 entran en el Hospital Gutiérrez. Yo había entrado número 50 y me tocaba el Hospital Casa Cuna. Y decidí renunciar un año entero a hacer pediatría para volver a rendir y rendir en el Hospital Ricardo Gutiérrez. Cuando entro ahí, que me parece digamos, uno de los mejores lugares de Latinoamérica, entendí todo, pero me faltaba algo. No entendía cuando trabajaba con chicos la muerte de los chicos, digamos, no la podía entender. Cuando no puedo entender la muerte de los chicos, digo, esto tiene que ser algo más que la medicina tradicional, y ahí me pongo a investigar y me pongo a investigar algunas cosas paralelas, como son el chamanismo. Estuve trabajando con un chamán en Córdoba, estudié Ayurveda y rendí el examen, fueron 2 años de Ayurveda, y de pronto también otras, estudié religiones, y se mezclaron un montón de cosas, y pude comprender lo difícil que es, pero pude comprender la muerte de los chicos, y la única forma de comprender la muerte de los chicos es saber que estamos de paso por este mundo con un traje que tenemos, y ese traje te puede durar 80 años, 70, 60 o 5, pero dure lo que dure, vos viniste a cumplir una misión. Entonces la misión del chico que se muere a los 5 años la cumplió seguro, con todo el sufrimiento que significa perder un chico de 5 años, de 3 o de 2, y también, digamos, dejar esto. Me tocó mucho ahora Luis Enrique, que es el técnico del PSG, de un equipo de fútbol, Sí, perdió una nena y habla de esa nena como si estuviera, él dice, no está para ustedes, pero para mí presente está espiritualmente, y eso me hizo acordar mucho a lo que me hizo estudiar todo esto. Estudié meditación, hice prácticas, medito desde hace mucho tiempo, y encontré una cosa más holística para poder entender la pediatría, que la pediatría no es, se los puedo afirmar, no es lo que nos enseñan en la facultad y en la residencia, es muchísimo más, muchísimo más. totalmente. Sí, mira, bueno, me estoy acordando una de las primeras veces que fuimos al consultorio, que dabas un taller de meditación para niños, y a mí me llamó la atención, ¿no? Y toda cosa así innovadora a mí me llamaba, entonces dije, bueno, vamos. Y Ciro era súper chiquita, no sé si tenía 4 o 5 años. Eh, y fue el primer acercamiento que tuvimos los dos a la meditación, en realidad, porque yo la verdad que cero, también no había experimentado nunca. Y para mí era como algo súper raro, ¿no? Porque decía en el consultorio del pediatra, raro, no lo veía raro, pero de repente lo comentaba, no sé, en el jardín de Ciro en ese momento, hace 15 años atrás, decía, no, el pediatra organizó un taller de meditación para chicos y papás. Y todos nos miraban como, wow, qué loco Qué esto. loco. Qué loco, sí, Era, era algo loco. Es más, me acuerdo que en ese momento estaba nuestro grupo de amigos del colegio, ¿no? Más que nada, yo les contaba esto, de estas experiencias, de qué loco que Ciro, ¿cómo haces para que un chico tan inquieto se siente a meditar? Y yo le digo, bueno, no sé, se lo dice Claudio, todo lo que diga Claudio acá se hace, así que se queda sentado. Y eso después a él creo que le sirvió. Me escucha y me debe estar matando con todo lo que estoy contando. Más adelante él le encontraba, una vez me llamaron del colegio y me dijeron, Ciro se hamaca en la silla. Yo le dije, jalo, porque es su técnica de meditación. Es su manera de sacarse, de salir de foco para estar tranquilo o algo que le está generando esa situación de nerviosismo, ¿no? Porque a él le pasaba esto, tenía esos mini, no eran ataques de pánico, sino que eran picos de ansiedad, ¿no? Que le pasaba por estar, obviamente estaba muchas horas adentro del colegio y, bueno, como todos los niños que pasan un montón de horas adentro de un colegio y a veces se pudren. Entonces, bueno, para mí eso era como súper innovador.
Y, y la verdad que para nosotros fue una reayuda, porque él eh, creo que de alguna manera le abrió la cabeza para otras cosas, ¿no? Para poder estar más centrado. Sí, lo que Después pasa, hizo una eh, terapia, pero él había tenía mucho miedo, muchos miedos. bueno, los ansiosos tenemos miedo, miedos a la incertidumbre. Pero, no, con respecto a la meditación, yo creo, lamentablemente estamos un poquito atrasados en esto, pero yo creo que la meditación tendría que ser una materia obligatoria desde la primaria hasta cualquier tipo de facultad, y más las facultades humanísticas que trabajan con el hombre. Es una gran herramienta para sanación y una gran herramienta para creación, bueno, tiene un montón que algunas materias yo sacaría de la carrera y dejaría una materia anual de meditación. Digamos, sería re útil porque humanizaríamos la medicina, enseñaríamos a que el paciente tenga más herramientas y justamente ahora que se ha deshumanizado tanto a partir de la pandemia, ¿no? ¿Y vos por qué crees que los médicos no lo recomiendan? Porque No, bueno, no la meditación es que hoy está primero, estudiado, que yo ya creo está científicamente comprobado los beneficios que que trae, ¿no? está científicamente comprobado. Lo que pasa es que los médicos alópatas, los médicos que salimos de la Facultad de Medicina, voy a hablar más de mis colegas, pero bueno, ya tengo 68 años y ya, la verdad, no me pasan muchas las críticas. Se sienten superiores. La mayoría de los médicos creen que por salvar una vida o ayudar a alguien son superiores y están en un nivel de superioridad intelectual o lo que fuese. Y nada, la meditación se conoce hace 5.000 años, ya la usaban Mm. múltiples culturas y se sabe que mejora la salud mucho más que los remedios médicos, ¿no? Yo creo que por ignorancia, porque nadie nos trajo ahora, viste que con las redes habla de meditación, pero como habla gente que a veces no sabes de dónde sale, pero si uno se pone a investigar un poco de meditación, ahora que hay aparatos para medir cosas, es muy gracioso esto que dijiste vos de que tus amigas te decían, bueno, vas a un médico que medita, es medio raro. Me pasó a mí mismo, digamos, yo ya estaba meditando y estaba en terapia intensiva, estaba atendiendo terapia intensiva y me sangra la nariz. Entonces voy al servicio de hipertensión y me dice, mira, te estoy tomando la presión, pero vos como estás estresado por la terapia puede estar un poco alta, te voy a poner un holter. Entonces yo me puse el holter, yo ando 20 años atrás, más o menos, un poquito más. Me puse el holter y anoté todo lo que hice durante el día, menos los 30 minutos que medité. Porque me daba vergüenza decirle a la colega, en ese momento, una colega que después yo veo en un taller de meditación, 10 años después, a la jefa de atención arterial del Hospital Gutiérrez, le digo, mirá, hice esto, me peleé acá, pero uy, como todo médico, acá hay un momento que te sacás el tensiómetro, digo, porque yo no le había dicho y en el momento que meditaba, mi tensión arterial era de 90-50 y en el momento que dormía, mi tensión arterial fue de 110-60, es decir, meditando, es decir, yo estoy consciente, tenía menor presión arterial que en el sueño. Así que dije, bueno, esto acá corroboro lo que yo creo, que ya lo creía, pero lo ¿Sabés? corroboro. Es que una vez hice, o participé en un congreso, no me acuerdo qué era, que estaba, eh, y bueno, él que es médico también, ¿no? Mario Alonso Puig, no sé si lo conoces, el Sí, español. sí, Y lo bueno, escuché él bastante. promueve bastante todo el tema de la meditación. Entonces él contaba que cuando estaba en Estados Unidos, él pudo participar de un estudio que hicieron unos médicos a un grupo de lamas, ¿no? De budistas lamas. Y le habían puesto, bueno, un montón de cables Sí, y sí. demás. Entonces mostraban los resultados en el cuerpo mientras estaban ellos meditando. Y era impresionante, o sea, los Es resultados. impresionante. Yo vi el video de cuando el Dalai Lama, que fue uno de los grandes colaboradores de la meditación, a introducir la meditación a Occidente, llevó lamas tibetanos y uno de los lamitas, esto de muy jovencito, le ponen todo esto y el lama le dice al médico, ¿no? Le dice, si están buscando a Dios, ahí no está.
Es como que Lo vi. Es ustedes, que ustedes me podrán investigar y todo, y bueno, los resultados son fantásticos, ¿no? Porque los es, tipos hacen cosas es maravillosas. increíble, es increíble. Nada, a mí, yo realmente digo, mi primer acercamiento a la espiritualidad, digamos, fue a través de la meditación, porque en plena pandemia yo, la verdad, estaba súper medicada durante muchos años. O sea, eso no lo cuento mucho porque ya pasó, pero bueno, estuve muchos años medicada con un montón de nada, un tratamiento psiquiátrico y en ese momento tomaba un montón de cosas. Y me acuerdo que también mi psiquiatra se había muerto, entonces quedé como un poco medio a la deriva y en todo el lío que estábamos pasando en la pandemia con mi suegro internado y demás, dije, bueno, ¿a quién puedo llamar de confianza que me dé algo más? Porque en ese momento era un poco así. Pero bueno, no te lo quise pedir directamente, no te dije, ay, dame una caja más de Ribotril. Pero la idea para llamarte era esa en principio. Y vos me dijiste, Andrea, mediten. Y yo dije, este tipo me manda a meditar y acá adentro nos estamos comiendo los codos. Y bueno, te hice caso. Te hice caso y en ese caso estoy acá ahora. Así que nada, eso siempre lo No, agradezco por eso porque invito a todos tus seguidores y a los que tengo y todo, siempre invito a que de todo lo que digo, bueno, que tomen cosas, discútanla, pero que practiquen meditación, respiración consciente, lo que fuese, de tomarnos 15 minutos por día para darle a la mente esa pausa que necesita, porque es fantástico el resultado, es sí, fantástico. es increíble. Yo creo que es la puerta que te abre a un montón de experiencias después, ¿no? Pero, bueno, entre las preguntas que tengo un montón, pero ¿hay alguna experiencia que te haya marcado que digas, bueno, acá a partir de ahora quiero saber más allá de esto de quizás, bueno, ya lo dijiste, ¿no? Esto del ver morir un niño, capaz eso te hizo como, Sí, pero hubo experiencias que yo no las cuento porque ahora no tengo miedo de perder pacientes. Antes sí, porque digo, si yo cuento mis experiencias, me van a tratar de que estoy un poco loco, pero digamos, me van a tratar de que estamos estoy tan todos loco locos. que no puedo atender. Estando en la terapia intensiva tuve experiencias muy interesantes. Dos experiencias iguales, durante en un periodo de 3 4 años. Cuando pasaba algo en el hospital, de acuerdo a lo que había, yo era neumonólogo, manejaba la asistencia respiratoria de pacientes, más que nada enfermedades crónicas pulmonares, pero a veces cuando había algún accidente, bueno, nos llamaban a la guardia para ver. Y dos veces ocurrió exactamente lo mismo. Un chico se cae de un cuarto piso, otro chico se cae, estoy diciendo lo mismo, pero son diferentes momentos de la vida, ¿no? Y otro chico se cae del tercer piso. Cuando vamos a la guardia, bueno, uno siempre piensa que pasa, múltiples fracturas, muerte cerebral, lo que sea. Y esos dos chicos estaban indemnes, estaban con raspones de las caídas y qué sé yo, y los dos dijeron lo mismo, los dos dijeron que alguien los bajó en brazos. La madre, digamos, no lo creía y otro, bueno, y está el científico que discute todo, ¿no? Yo lo que no discuto es la altura. Si 4 pisos son 16 metros y tiro un chico por la ventana que tiene 3 años y que ya puede hablar y me dice que bajó en brazos de alguien, entonces, bueno, hay cosas como esta, ¿no? Y cosas que, no sé, chico dado por muerte cerebral. Entonces, en terapia intensiva nos peleábamos entre nosotros para no sacarle sangre a este nene porque nos daba pena. Fueron 6 meses de internación, muerte cerebral, bla, 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 bla. Y a ese chico me lo encuentro 5 o 6 años después en el pasillo del hospital y la mamá me mira y me dice, uy, está el doctor Linares, este es uno de los que te salvó la vida. Y yo lo había dado por muerto, porque había pasado a otra sala porque ya no necesitaba el respirador y el chico estaba caminando, tenía una marcha especial porque rengueaba un poquito, pero el chico estaba súper lúcido, iba a primer grado, segundo grado. Es decir, que hay esto que los médicos dicen milagros, en realidad no son milagros, son cosas que ocurren. Entonces, como el médico es tan soberbio y no tiene la capacidad de reflexión, dice esto fue una curación espontánea de un cáncer, esto fue, pero en realidad es un milagro, pero realmente la definición de milagro. Total. Wow. Tremendo, sí. Eh,
No, me quedé pensando porque digo, claro, experiencias tan fuertes, como estar en una situación así que quizás esto de la soberbia, ¿no? Que vos decís, quizás es como un personaje que quizás necesitan ponerse los médicos para soportar quizás ciertas situaciones, ¿no? Me suena un poco a eso. Quizás Sí, vos pero estás vos como, sabés que yo ya con tanta experiencia en hospitales, yo no justifico la soberbia como un mecanismo de defensa. Si querés tener un mecanismo de defensa de tu organismo para cuidarte vos, no seas médico. Por ahí sé carpintero, un especialista, no sé, sé un yuppie, pero no podés ser médico si no tenés, por lo menos en la pediatría, las otras especialidades no las conozco, pero no podés, digamos, no ser humano. Yo jamás me acostumbré a la muerte de un chico. mm, Jamás me pude poner el piloto que se ponen muchos para defensa, para no volverse locos, con la experiencia esta de las muertes de los chicos. Sí puedo tener mi ansiedad, puedo tener mis cefaleas, puedo tener mis cosas, pero en realidad nunca, mirá que hice 37 años en el hospital de niños, nunca me pude poner. Y yo hice cosas en el hospital muy, digamos, extrañas, pero extrañas desde lo humano, porque, y después fueron agradecidas, es decir, me acuerdo el caso, estoy contando casi intimidades ilegales, entre comillas, ¿no? O sea, me encanta, dale. Sí, fallece un chico que tenía, uy, se cortó la luz, no sé ahí si salió. ¿Se ahora vamos a tener que cortó? esperar, se cortó la luz Ahí, y ahí. volvió. ¿Se cortó la luz? Uy, No, no ¿qué vas a quieren, contar? no, un paciente que había en consultorio con una enfermedad, bien, hay una enfermedad muy grave que se llama síndrome de Warren-Hoffman, que es mortal en la mayoría de los chicos. Hay episodios, pero en realidad en la primera infancia mueren estos chicos. A ver, Se quedó espera, sin, espera que se cortó de no, vuelta. ¿Te estoy quedaste sin sin luz? luz. Ahora, ¿Te ahora quedaste sin estoy luz? sin luz. Estoy sin luz No. total. El barrio sin luz. Bueno, nada, por algo es. ¿Seguís escuchándome? No Yo sé te cómo sigo trabajan los, escuchando. no No, sé te sigo cómo, escuchando, pero no sé cómo trabajan los datos acá. Bueno, para hacerlo, no te vas a gastar todos los datos y la batería. No, no. Lo dejamos, no, lo pero para, reprogramamos. Mirá, no si importa. no, andás a ver cuando tenés batería de vuelta, ¿no? Y después, ¿cómo lo cargas el celular? No, Lo no tengo hacemos de problema. vuelta. No, puedo contar otra intimidad, otra intimidad. Tengo mi pareja que vive muy cerca de acá y hoy descubrí que vos te llamás como ella, porque a vos te tengo como Andrea Tabela por, por Mariano y por Ciro Sí, y, y, y mi pareja se llama Andrea Álvarez. no, Es, es, qué locura. es el gran amor de mi vida que llegó a rescatarme hace unos años y llamativamente, bueno, se llama Andrea Álvarez. Increíble. No, no quiero que te gastes la batería, en serio, pero aparte quiero que hablemos en serio. Va a volver, tiene que volver la luz. Qué loco que se haya cortado la luz. Mirá lo que tenía preparado, para que veas. Tenía preparado el Despierten Padres, que lo tengo acá. Ah, y lo Tenía, tenés en papel. No lo sí, lo pudimos tengo. volver a editar. Por los Lo- precios argentinos en su momento no se editó de nuevo. no, Pero no, está. Los que lo está. quieran está, es muy barato y está en ebook. Está en ebook, el Así que lo que, quiera en ebook ya sabe, ahí. Después, sí, el otro día en el consultorio me robé porque sí. estaba ahí, dije, chau, me lo robo, que es el hermoso, estuve leyéndolo. Y después, en otra de las coincidencias, que vos decís los nombres, vos una vez publicaste, y ahora te lo voy a preguntar, y ya cortamos porque te quedaste a oscuras, estás totalmente a No pasa, yo oscuras, estoy acá, yo estoy vivo, yo estoy pero no vivo. gastés el celular. No Eh, pasa nada. Mirá, ¿lo conoces? No puedo ver el título, pero Ay, sí, claro. sí lo tengo, el volver a nacer lo tengo acá en mi mochila. Este libro yo lo heredé de una tía, de mi tía, que bueno, ella iba a varias escuelas espiritistas y demás, tenía una tendencia, bueno, más del espiritismo, ¿no? Y casualmente la fecha que tiene es 19 de mayo, porque ella le ponía los nombres. Y yo dije, chau, qué loco,
¿Qué te parece si hacemos el 19 de mayo el vivo? No, pero es muy raro lo que está pasando, Andrea, porque ese libro, la mamá de mi pareja fallece hace 1 año y medio con 102 años. Y hace muy poquito Andrea no podía entrar a la casa, le cuesta, viste, cuando fallece alguien. Y entonces yo la acompañé y tiene como una biblioteca la abuela, y 102 años tenía, ¿no? Y empiezo a ver libros y le digo, ¿me puedo robar un libro? Y me robé ese libro de la casa de la abuela. Y bueno, lo tengo en la mochila. Bueno, yo también lo llevo conmigo siempre. Llevo que me lo regaló me lo regaló no, a ver, yo los robé estos libros. Ahí vino la ¿Volvió la luz? luz. Sí, eh, Mirá. yo me, yo me quedé acá donde estoy. Que bueno, nada, lo leí y no sé ni de dónde salió. Bueno, ella tenía un montón de libros nada, de Kardec, de todo, pero bueno, este era como que me encantó la tapa, ¿no? No, Con el chiquitín. no, pero además el contenido de este libro, yo que leí bastante sobre la reencarnación y todo esto, porque yo, lo llamativo de mi historia es que yo vengo de una familia cristiana no muy practicante, ¿viste? Y el cristianismo no tiene el tema de la reencarnación. No. Y yo empecé a escribir poesía a los 15 años, 14, y tengo un poema escrito de reencarnación a los 15 años. Entonces, medio raro, pero bueno. Además, te Bueno, quiero hacer un autobombo. Tengo más libros. Yo gané un primer premio de poesía con un libro que se llama El Chiasmo, no está más. Y después publiqué un segundo libro que fue elogiado por uno de los mejores poetas argentinos, que es Francisco de Madariaga, que se llama El Poder del Agua. Después vino Esto Mira sobre el agua. Y doy una primicia. Para noviembre voy a sacar otro libro de poesía de amor que es solamente para Andrea. bueno, y te cuento otra cosa. El otro día publicaste un poema que decía dragones. Ese poema es para Andrea. Bueno, yo ese día escribí, no lo publiqué, pero bueno, yo cuando me inspiro me pongo a escribir y ese posteo se llamaba Dragones, porque es de mi relación con los dragones. Y cuando lo vi, dije, le voy a mandar a Claudio, pero va a decir, esta está re loca. Nada, viste, todo tiene Lo mío un sentido. fue más poético. Lo mío quiere decir que yo a esta mujer, a pesar de haber tenido parejas y mujeres y hijos, la quiero desde que los dragones perdieron las alas, es decir, de que los dragones fueron dinosaurios, desaparecieron, no estaban los hombres, así que te imaginas desde cuándo la quiero. Wow, muchas vidas. Yo no la conozco, Andrea, pero bueno, ahora la tengo que conocer. Sí. Traela. Qué loco, bueno, volvió la luz. Nada, ¿estás con datos o cómo estás? Yo porque no te quiero hacer, No, después que te no estoy quede. conectado, no, ¿No estás yo no tengo idea conectado? de eso. No tengo idea, ahora estoy con el Che, Wi-Fi. nada, qué loco esto. Bueno, nada. Tenía una pregunta así y grande que dije, bueno, debe ser enorme la pregunta, pero ¿qué significa para vos sanar el alma? Que alguien sane el alma. Eh, y es uno de los trabajos que venimos a hacer al mundo, digamos. Nosotros venimos acá a sanarnos. Nosotros venimos acá de pasar miles de vidas con errores y cada vez, digamos, por eso me da pena las personas malas. Me generan mucha pena, porque las personas malas no están cumpliendo el designio que tienen para estar acá. Van a repetir las vidas hasta. Vinimos a mejorarnos, no a empeorarnos. Entonces, bueno. Sanar el alma es hacer cosas por los demás, por uno mismo, para tener un alma más pura y que la próxima reencarnación sea mejor, 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 hasta que alguna vez nos iluminemos, no sé cuándo. Hermoso. Sí, sí, aparte creo que los que estamos y nos metemos un poco en esto, ¿no? Más los médicos, creo que venimos a reparar, ¿no? Que venimos a eso. Entonces, me parece, este, yo que específicamente me metí en tema de vidas pasadas y con las regresiones y demás, digo, está buenísimo cuando uno empieza a ver esas vidas en las que uno es víctima, pero bueno, cuando empezás a ver el victimario y te das cuenta de que uno también en algún momento tuvo esa oscuridad, Seguro. es un trabajo. Entonces creo que los que hoy tratamos de reparar, nos reparamos también un poco a nosotros mismos. Yo hablo mucho de la sanación mía,
pero a través de los demás. Yo creo que las personas que van llegando a mí es porque es algo que yo también necesito reparar. Es como que es una frecuencia que uno va... Sí, y cuando uno repite cosas dolorosas y tal vez uno buscándolas, ¿no? No intencionalmente, es porque no aprendiste, entonces la vida te pone de nuevo en el camino a alguien para que te enseñe. Total, totalmente. Todos, ¿eh? Y Puede ser tu pareja, puede ser tus hijos, puede ser el maestro, puede ser el barrendero. Siempre hay alguien que se te cruce y te está enseñando cosas. sí, bueno, todos somos maestros, ¿no? De todos. ¿Eh? O sea, creo que es un poco así. Y bueno, yendo más a la diaria, eh, hoy, con los chicos que atendés, ¿no? ¿Cómo los ves? ¿Qué es lo que ves? Veo una, veo una generación muy difícil, no por la forma de criarlos, sino muy difícil porque le están vendiendo a los papás, vender es la palabra, le están vendiendo tantas cosas que aplican en los chicos y que estos chicos están medio perdidos y lamentablemente son muy... Voy a decir una cosa que se enojaron los adolescentes el otro día cuando hablé de alcoholismo en uno de mis videos. Lo puse a propósito, pero además lo considero de verdad. Considero que los que buscan adicciones o se hacen consumidores excesivos de alcohol o lo que fuera es porque son muy cobardes. Son chicos muy poco valientes y muy frágiles. Los papás de hoy los hicimos frágiles porque como están tan ocupados, piensan que si les quitan todos los problemas y le allanan los caminos, ellos van a ser mejores. Y no, ya desde que nacemos, cuando bueno, vos tuviste una cesárea es la excepción, pero cuando uno pasa por el canal del parto, está luchando por su vida. Y esa marca de pasar por el canal del parto te está marcando lo que vamos a hacer en el futuro. La vida es una lucha, no una lucha sangrienta, ni mucho menos, pero sí es esfuerzo cotidiano. ¿Y no crees que es una forma de evadirse que tienen los, bueno, nos fuimos a los adolescentes, pero bueno, no es una forma de tanta, porque a mí me parece como que están tan invadidos de tanta información, me pasa a mí, ¿no? De que veo esto del Instagram o el otro día, Ciro me mostraba en TikTok y todo pasaba a una velocidad. No, Yo digo, es que te digo la verdad, lo que pasa es que acá hay, digamos, grandes movimientos económicos que les sirve esto, pero yo ayer, mira, justamente ayer di di una charla con adolescentes en el colegio irlandés de Adrogué. Me invitaron muy amablemente y me dijeron, mira, tenés que sentarte y hablar sobre, digamos, algunos hábitos que no son saludables para los chicos. Un grupo de chicos muy lúcidos, pero lo que vi es que el peor peligro que tienen hoy los chicos es la tecnología. Y muchos de ellos lo aceptaron en el momento, muchos se asombraron por lo que le contaba, muchos me declararon cosas, digamos, jugar al Roblox y a otros juegos donde hay pedófilos detrás de las pantallas, y una de las nenas me contó una experiencia que tuvo, es decir, ella la contó como que fuera una amiga, ¿no? Pero que hay experiencias muy feas. Yo creo que lo peor que le puede pasar hoy a un nene, desde la edad que se lo dan el celular, hasta los 15, 16 años, es la tecnología. Viven en un mundo paralelo, viven en un mundo de fantasía, viven en un mundo de incomunicación. En el libro ese que tenés vos que dice Despierten en Padres, el capítulo de pantalla dice, nunca, digamos, no es, lo que creo que la frase exacta es, no hay salud si tenemos acceso libre a la pantalla. Porque hoy está demostrado desde el punto de vista cerebral y desde el punto de vista madurativo. y pero yo, más allá de que estemos, digo, esto de que, bueno, está bien, hay una manera de evadirnos, ¿no? Eh, digo, ¿por qué se llega? O sea, hay una cuestión adictiva, ¿no? Obviamente, Es, con... no, es altamente adictivo. Fue adictivo para mí. Hace un par de años cuando empezó la pandemia y yo me empecé a conectar. Yo pensé que tenía 800 seguidores a los cuales la mamá le enseñaba cómo ponerlo en el pecho, cómo hay que darle de comer. Desde que opiné sobre las vacunas, bueno, tengo los seguidores que tengo. Y yo ya en ese momento empecé a ver la cantidad de horas que yo estaba en el teléfono, y eran un montón. Incluso iba a mi Instagram para contestar una, digamos, una pregunta de tuya. Y terminaba la pregunta y yo bajaba al Instagram a ver boludeces. Y sí, a mí Y lo hacía también me pasa, yo me doy lo cuenta. hacía inconscientemente. Entonces ahora lo que hago, como técnica,
es tenerlo lo más lejos posible al celular mientras trabajo y, por ejemplo, ahora estoy viendo el teléfono entre música que pongo en el auto y el Instagram, estoy viéndolo 2 horas y pico por día, que es un montón. Sí, es un montón. Cuando, Pero cuando ayer le dije a los adolescentes que me veía 2 horas por día, me dije, nada. lo que pasa que es que está todo en el teléfono. A mí me pasa, ¿no? Que cuando estás, tenés tanta información, o sea, para cualquier cosa recurrís al teléfono. Y es, bueno, no entiendo nada, acá está. Em, que no sé cómo explicarlo, porque a mí, yo trato de entender a los chicos más jóvenes y digo, lo loco es que me pasa a mí, ¿no? Que trato de dejar el celular y, y me cuesta, digo, uy, a ver si sonó, y salgo corriendo a agarrarlo y digo, no, eh, es algo instintivo, como que y eso que no soy de la generación que nació con celular. No, pero es como que está, yo no entiendo nada de algoritmos y todas esas cosas, pero esos algoritmos están justamente puestos para que nosotros estemos preocupados por el teléfono. Entonces lo que hice yo es poner, no sé, mis 3 hijos tienen un ring cada uno y Andrea tiene otro ring, los demás tienen ring común y cuando sé que me llaman ellos es porque algo importante pasa y los demás, bueno, cuando atiendo, lo vieron también subí Instagram de esto. Digamos, a mí me gusta que me llamen, no quiero mensajes, no quiero audio. Porque yo sé que si vos me llamás porque me necesitas de verdad. Total. Si no es muy fácil mandar un audio, hola, tengo a mi nene que tragó un Y moco. Pero digo, ¿cómo haces para un niño, ¿no? Que ya está en una sociedad en la que están todos con teléfonos. eh, de qué manera No, eso es un esfuerzo enorme porque tiene que venir de los papás. Yo tengo lamentablemente no, tengo experiencias felices ahora, porque como me hice conocido en las redes, tengo comunidades hippies que no mandan a los chicos al colegio, hacen colegio en casa, hacen huerta en casa. Esos chicos se están criando sin celular, se están criando sin celular. Y después tengo los más habituales. Y de los habituales, digamos, entra la pareja, yo estoy hablando, a veces hablo de cosas importantes, a veces. Y el papá está con el celular y la mamá es la que me escucha. Sería prudente que me escuchen los dos. Y a veces pasa con los chicos. Entonces yo ayer en la charla esta le digo, chicos, ¿qué les parece si que hay colegios que lo están haciendo? Porque lo estoy planteando hacer en mi consultorio, ¿eh? De que dejarlo? cuando entre, dejarlo en un canasto. Sí, Dejarlo en un canasto para que tengan atención plena de lo que yo digo. Porque si no, estás en esto. Estás en si sonó, si hay un mensaje que cayó, si es una información. Entonces te perdés datos míos, que en los 20 minutos que doy la charla, es por ahí digo algo importante y te lo perdiste. sí, sí, yo me doy cuenta, el celular es increíble, como uno pierde la atención, ¿no? Por Cuesta, eso en el libro mío hablo de que para ser buenos padres tienen que ser espirituales. No importa que sean religiosos, ateos, pero tienen que ser espirituales. Y la espiritualidad no está dentro de este aparato. Dentro de este aparato está si yo busco algo puntual. Quiero saber, no sé, quién era la diosa Shanti en la hindú. Ya me la transmitió, listo. Que es más fácil de buscar un libro. Pero en lo demás no, porque yo prohibiría en los de adolescencia para abajo, estaría prohibido que los chicos vean TikTok, porque tiene un algoritmo ideal para dañar. ¿y cómo ves esto ahora de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, digamos, es un gran avance para algunas cosas, pero nunca va a reemplazar al hombre, porque no está la empatía. Yo escucho tu tono de voz, me contaste exactamente, tengo 4 mamás y me cuentan lo mismo con diferentes tonos de voz y yo como hombre puedo determinar. Si ustedes me hacen la misma pregunta a través de la inteligencia artificial, mi respuesta va a ser la misma. Y por ahí no es la misma porque a vos te veo más angustiada y conozco tu historia y conozco la pérdida de tu suegro y lo que le pasó a Mariano y conozco. Tal Para algunas cual. cosas sí, bueno, ¿cuál es el pico más alto del mundo? ¿Cuáles son los ríos más altos? Sí, que sea automático, No, pero porque yo veo como que
obviamente uno se mete, pregunta, yo lo uso más como un buscador también, ¿no? Como que se convirtió Es en un un buscador, Google, claro. y digo, capaz te pones, te resume información y demás, pero digo, ¿esto cómo le afecta a la gente, cómo te hace pensar menos, ¿no? Porque está bueno, digo, Pero o eso sea, te simplifica un ya lo, montón, ya pero lo perdimos cuando usamos una calculadora. Usar la calculadora, digamos, a sacar cuentas, era un ejercicio mental que enlazaba neuronas. Hoy se simplificó con eso de la calculadora, pero si vos le decís a algún adulto, che, desglosame cómo se hace una división, y qué sé yo, ya, 1240 dividido 34, olvidate, yo no, no ya podría ni hacerlo sé de cómo nuevo. es. No, Mi miedo, totalmente. mi miedo es que sea esto, que esto sea la perdición del pensamiento reflexivo, del pensamiento que me haga centrarme en mi mente y enlazar neuronas, hacer nuevas sinapsis. Y yo pienso, claro, en esto de que uno, bueno, quizás, no sé, yo trato de ver siempre un poco el lado positivo, digo, bueno, quizás usando inteligencia artificial vamos a tener más tiempo de, para disfrutar, qué sé yo, no sé, trato de pensarlo por ese lado, pero también me parece que el tema de esto de la neuroplasticidad, ¿no? De generar todo el tiempo, de hacer que nuestro cerebro trabaje, esto hace que de Bueno, alguna pero manera... esto está demostrado, y los hindúes lo sabían hace 5.000 años, pero hoy se sabe que el cerebro, como si fuese un músculo, los que meditan tienen un lugar que se llama fronto parietal derecho, que es de la creatividad, más grande, más gordo, tiene más músculo ahí los que meditan. 20 minutos por día. En 4 semanas ya se alteró esto y tengo más creatividad, tengo más serenidad. Así que imagínate, si dejo de pensar, si todo me sale con un botón. Sí, es muy, bueno, tenemos que ver a ver cómo podemos convivir, ¿no? Con esto. Porque bueno, a ver, es lo que está y no hay manera, no vamos a ir para atrás, a menos que te vayas Yo, a vivir al medio de una yo, isla. yo creo que debería ir para atrás, no no, el celular en sí, sino el nuevo uso del celular. Ya nos estamos dando cuenta de todos los daños que hay, entonces, bueno, es que si hace tanto daño a mi hijo de 2 años próximos, ¿no? En los próximos años, el nene que nazca, el papá va a tener digamos, un pensamiento más crítico, es decir, ni se me ocurre ponerle un celular. Hoy, no acá, yo estuve en Europa hace 2 años y los bebés, año y medio, 2 años, van en el carrito con el Celular. celular, para que no griten, para que... Entonces ¿Y, creo que eso se va a y por dejar. qué crees que no los dejan que griten o que... Yo creo que los papás quizás estábamos menos tolerantes. ¿Por qué Es que, o sea, creo que capaz yo trato de analizar, digo, bueno, a ver, los papás, por qué es más fácil darles el celular? y O porque es muy difícil, los papás ya están manejando mal sus ahí, emociones. Imagínate manejar las emociones de un bebé o de un nene. Entonces es más fácil, pero si ustedes supieran lo que pasa en el cerebro de un chico, si yo lo calmo, le hablo, le digo, que le doy el celular. El celular lo calma al segundo, pero las sinapsis que se producen son otras y los estímulos hormonales son otros. Es tan poderoso el celular que en la época de la pandemia se adelantaron las menstruaciones de las chicas. No me preguntes bien porque no recuerdo ahora pero sí, por todo lo que significa la hormona, digamos, se segregan hormonas cuando yo estoy contento, estoy triste, y cuando veo un celular ni hablar. La famosa dopamina, ustedes van a ver, si ponen dopamina en internet van a aparecer 10.000 videos de los coaches hablando de la dopamina. Placer inmediato. La dopamina es el abrazo, el beso, el deporte, eso es dopamina, pero también te lo da este aparato. bueno, tendríamos que aprender a medirnos, me parece, ¿no? En Sí, esto. yo Pero tengo que bueno, llegar a 45 minutos de uso del celular. voy a empezar. Yo le pongo horarios. Igual no lo cumplo nunca, porque Claro, pero fíjate la le pongo semana, horario para, yo voy pero muchas semanas y usted usó 2% menos, 3% menos y me siento feliz. yo creo que habría que hacerlo tipo reto, me parece, ponerlo. Bueno, la otra vez me mandaron era como armar un reto, era despertarse y 5 minutos sin tocar el celular. O sea, abrís los ojos y decís, cinco No, minutos no lo agarro.
Además, funcionalmente para el ojo le hace pésimo la luz. Venís de la noche total y de oscuridad, abrís los ojos y en lugar de ver un amanecer despacio o luces despacio, ves tú un shock. Eso hace mal. No, es una locura. Bueno, creo que tenemos que empezar un poco a medirnos con eso, pero empezando los adultos, ¿no? Y después los que pueden, creo que dando con el ejemplo, pero bueno, es complicado en esta época, me parece, pero creo que se puede lograr. Bueno, pregunta te quiero hacer, Dale. así te meto en el tema. ¿Vos cómo descubriste el chamanismo? ¿Y qué fue? ¿Qué herramienta te dio para vos de Yo sanación? lo descubrí por un problema físico que yo tenía, que no lo podía, digamos, no tenía ninguna causa orgánica, no tiene ninguna causa orgánica, y me dijeron, viene un chamán, no hay casualidades, son sincronías. Un chamán que estaba en Córdoba venía a Pilar a dar una charla, lo hablé con él, el tipo me miró y me dijo, del lado izquierdo usted tenés, digo, este tipo es adivino, no sé qué, y fui a tomar algunos cursos con él y estuve, bueno, aprendí, el chamán significa hombre que siente fuego, es decir, como que el hombre que te da la sabiduría. Y ahí aprendí un montón de cosas. Por eso, digamos, hay pacientes que, bueno, por ahí se asustan. Mira, mi médico hace chamanismo. O, no lo hago chamanismo, simplemente lo estudié y lo aplico. Pero, pero el chamanismo es muy serio, es una cosa muy seria, muy seria. Sí, yo digo, siempre Lo, digo a lo- lo mí, aprendí por mí, lo aprendí por mí, por para mi, vos. mi problema Yo de creo que salud. todos los que llegamos a esto lo aprendimos para nosotros, ¿no? Eh, yo también creo que cuando me acerqué a esto, siempre lo cuento de esa manera porque para mí un chamán era un indio con una pluma tocando Sí, el coso y no sabía ni qué era. Pero bueno, cuando me puse a estudiar de verdad, decir esto de decir, bueno, quiero saber, quiero investigar, y empecé la formación, dije, esto, o sea, no, pero, son técnicas ancestrales de sanación. pero O sea, además antes, cuando ¿cómo yo se curaba? Con el chamán era el médico de esa Pero además, época. no solamente curaciones físicas de cada persona, sino yo tuve la oportunidad, digamos, a mí cuando me apasiona un tema lo leo. Y bueno, creo que por ahí los conocés y todo, pero invito a los que están escuchando que busquen Greg Braden, que es un Sí, antropólogo, un tipo que es un monstruo, y entonces que vean este tipo lo que hizo como experiencia, trabajó con los indios, los Dakota, creo que fueron, me sí. acuerdo que en Estados Unidos, y bueno, y ahí mostró lo que era el chamanismo. Y no son brujos, no son chantas, los serios, ¿no? Después por ahí tenés chamanes que Y te hay de van a hacer. todo, hay de todo. Pero, y específicamente alguna vez, ¿te pasó de tener alguna experiencia cuando estabas atendiendo? Sí, lo que pasa es que si las cuento no va a venir nadie más al consultorio conmigo. ¿Cómo no? Sí, no van ¿Qué a venir tenés ahí más. Te digo, adentro? tenés, Bueno, pero ah, vos pensás que una mamá, una este mamá me público es descubrió, otro público. una mamá me descubrió una ¿Qué vez, hiciste? porque ¿Qué yo pasó? practico una medicina clásica, ¿no? Obvio. Practico, vos me conocés, medicina de esquina y que necesito un antibiótico y cada vez estoy medicándome y todo, pero una vez había una nena que había nacido, cuando un recién nacido nace se le hacen autoemisiones acústicas, ¿no? Entonces, para ver si escuchaba. La primera, mala. La segunda, mala. Ya va al otorrino y le da potenciales evocados malos. Entonces me la trae a mí, tenía 3 meses, qué sé yo, y yo veo esos detalles que no son detalles, eran resultados irrefutables. Entonces yo mientras hablaba, me quedé quieto así y puse una mano en cada oreja de la nena, ¿no? Y le hice imposición de manos, cosa que me había enseñado el chamán. ¿No? Hice con el chamán, hice la apertura de las cruces, le puse así, y la mamá que era muy despierta me dice, ¿te estás haciendo imposición de manos? Bueno, el resultado que después la chica escuchó, yo no sé si escuchó porque tenía que escuchar o escuchó por la imposición de manos, yo nunca me lo creo eso, pero bueno, así que Bueno, sí, lo importante sí, es que funcionó. lo aplico porque primero que lo aplico espiritualmente, yo cada vez que reviso a un chico, pienso que ese chico es el hombre más importante del mundo, que creo que es el que va a cambiar el mundo, entonces le presto mucha atención y le doy toda mi energía, no porque tenga mucha energía, sino porque no sé revisar chicos sin pensar en lo que son en completo. Total. Bueno, Así nada, que, un gran chamán.
Bueno, salí del closet. Sí, ya cuando estuve a punto de dejar la medicina, cuando todos me marginaron con el tema de las vacunas y todo esto, entonces digo, por ahí digo, voy a ganar lo mismo si me pongo una batita de color, a mí me gusta mucho el color naranja, me pongo una batita naranja, me corto rapado el pelo y, bueno, alguno va a venir a que lo cure. Pero Sí, me acuerdo cuando hablamos la primera vez. eh, no, la primera vez no, hablamos 500 veces, obviamente, pero nunca de estos temas, ¿no? Ni tampoco se había dado la posibilidad de contarte mi camino, de cómo había sido mi camino, ¿no? Eh, y cuando, nada, a principio de año yo estaba en esta crisis existencial de qué hago con mi vida, ¿no? De todo esto, ¿no? Porque cuando uno empieza a investigar, a buscar, a buscar, a buscar, te encontrás con algo y decís, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, con toda esta información que tengo, eh, yo te llamé, no, miento, fue así. Yo había conseguido un consultorio en el centro y a los 3 días, primero todo bien, eran consultorios médicos y dije, bueno, buenísimo. Digo, ya está, tengo consultorio y me queda cerca de donde yo trabajo. Entonces, nada, ya estaba todo cerrado. Bueno, a los 3 días me llama el dueño del lugar y me dijo, ¿vos a qué te dedicás? Y yo ahí le dije, bueno, hago chamanismo. Y me dijo, ¿qué certificaciones tenés? Y claro, yo le dije, bueno, como que dije, sí, tengo un montón, pero como que ya dije, acá hay algo raro, acá hay algo que no me cierra y no va conmigo. Entonces dije, bueno, listo, acá se cierra. Y ahí dije, listo, ya está, Andrea, se terminó, o sea, seguí mirando la tele y dejá de hinchar con esto. Y me acuerdo que Mariano me dijo, ¿por qué no lo llamás a Claudio? Que el consultorio está acá a 3 cuadras de casa. Y yo dije, no, ¿qué le voy a llamar a Claudio, un médico? Y vos me dijiste algo, estuvimos hablando en 1 hora, 2 horas que hablamos, me dijiste, no me expliqué más nada. O sea, fue como, no me digas más nada, porque yo te intentaba como contar todo lo que yo había estudiado, lo que había hecho, como tratando de validar, y vos me dijiste, basta, no, hacé lo que tenés que hacer, me dijiste. Y, y me dijiste, pasá a buscar las llaves. Y para mí fue como, este está re loco, pero digo, ¿cómo me...? porque era muy claro, digamos, Eh, no estás no es ejercicio ilegal de la medicina, porque no prometes curaciones. Yo trabajo de médico, tengo mi matrícula, la respeto. Y vos estás con otra tendencia, que va a verte a vos, digamos, es porque necesita ir a vidas anteriores para ver su pasado. Y el que le guste bien, el que no le guste, pero no estás haciendo nada ilegal, digamos, no es ilegal hacer No, chamanismo, pero no es viste ilegal. que, pero es como que está la imagen esa de qué es lo que te van a hacer. Todavía hay algo de eso, pero creo que hoy está todo mucho más abierto, ¿no? Cuando uno lo explica también, ¿no? A mí me gusta explicar bastante cómo llegué y trato de que la gente lo entienda desde ese lugar, Sí, ¿no? ejercicio ilegal de la medicina es muy fácil. Buscas acá en internet, agarrás todos los coaches que hay, que son, el 90% son absolutamente no formados en nada, y entonces te venden Sí, a los cursos de vitaminas, 3 meses. cremas. Sí, entonces es eso. Sí, la verdad que bueno, nada, yo súper, súper agradecida de que me hayas dado el espacio porque para mí fue esto como todos somos mensajeros, fue como, bueno, la señal para decir, bueno, sí, está bien, seguí avanzando con esto. Y ahora te quiero hacer una pregunta más que había notado y era, ¿cómo se habla con los niños de espiritualidad? ¿Cómo, ahí había una pregunta que en la publicación hicieron que hablaba específicamente del duelo, ¿no? ¿Cómo lo vive un niño? ¿Cómo se habla esto? ¿Cómo introducirlo? O sea, Primero que, digamos, depende de la cultura y de la religión y de la espiritualidad que tenga la familia, porque vos no te vas a poder poner nunca a modificar la base cultural de la familia, ¿no? Eso por ahí, más adelante vos sos adulto, lo podés hacer. Y segundo, en el caso de los duelos, yo lo que les indico es que nunca mientan, nunca. Que de acuerdo a la religión, bueno, podés creer que el espíritu está acá, que el espíritu está allá, pero
nunca les mientas, de decir, bueno, se fue. Si yo digo se fue, como chico, digo, quiere volver. Todo aquel que se va, Lo estás vuelve. No, esperando. no se fue. Se fue para siempre y por ahí, entonces contás estas cosas, pero con mucho cuidado, porque los chicos son muy permeables. Los chicos, el poder de la palabra, en los chicos es muy literal. Por eso yo, digamos, en el librito digo, ojo con lo que le dice a un chico menor de 7 años, porque si el chico le dice el papá y la mamá, le dice, sos un tonto, se lo decís 2 o 3 veces, el chico les va a creer y se va a sentir un tonto y va a tener que pasar por miles de terapeutas hasta que le demuestren que no es un tonto. Así que el poder de la palabra de los papás ahí tiene que ver, tiene que ver. Mira, ahí justo nos preguntaban, habían dejado la pregunta, es de un nene de 4 años, ¿no? Que murió el abuelo, cómo lo vive, ¿no? Si se acuerda o no se acuerda, eh, no sé muy bien, no me acuerdo muy bien cómo era la pregunta, pero decía como que, bueno, como que no tenía recuerdos, Si no se ¿no? acuerda, esto es una posición mía, ¿no? Porque neurológicamente dicen, bueno, antes de los 2 años, no hay recuerdo. Yo creo que la energía está, digamos, si a mí me pasa algo muy serio antes de los 2 años, por más que no recuerde el hecho en sí, tengo la vivencia energética de eso. Entonces, si pasó algo, y algún día te lo pregunto, un chico de 2, sí, a los 2 años y medio chocó papá y mamá y murió el tío y murió, ¿qué significa? Yo siempre les digo la Siempre verdad a con los la verdad. chicos, no. ¿Y tuviste alguna experiencia de algún niño o algún papá o mamá que te haya contado alguna experiencia de algún chico que tenga mediunidad, por ejemplo? No, no tuve No. experiencia de mediunidad, pero sí, digamos, de duelos eternos, sin que me digan qué pasó y después de preguntarme durante 3 meses, bueno, sí, lo que pasa es que murió el tío Pepe, que era el que íbamos los sábados hacia el asado en Pilar. Es decir, los chicos son muy receptivos a las pérdidas. Sí, bien. Bueno, y a ver, un mensaje, esto sí, para como un poco como cierre, es, ¿hay algún mensaje que le querrías dejar a estos médicos, ¿no? Que buscan integrar la espiritualidad con la ciencia y no se animan. A mí, No, mira, te digo, yo tengo una psiquiatra, ¿no? Que no usa Instagram. Quería verlo, le digo, bueno, después te lo voy a descargar y te lo mando. Y cuando yo llegué, que le conté todo lo que me pasaba y de todas las experiencias que tenía, eh, nada, yo iba y le dije, le digo, mirá, yo dejé de tomar la medicación y la dejé de tomar de un día para el otro. Entonces yo necesitaba a alguien que me certificara de que no me iba a pasar nada, ¿no? Porque tomaba mucho y como de un día para el otro lo dejas todo. Eh, y ella me dijo, no vas a tomar más medicación. Fue lo primero que me dijo. Vamos a ir probando, pero no vas a tomar más. Y cuando yo le empecé a contar, que había empezado con chamanismo ya hace años, ¿no? Le empecé a contar mis experiencias y todo lo que me había pasado, porque bueno, era mi manera también de decir, bueno, che, todo esto que me está pasando, no estoy loca. ¿Por qué me está pasando todo esto? Ella como que de alguna manera me incentivó y me dijo, bueno, tenés que, eh, como que su manera de ser, digamos, tiene toda la parte de psiquiatría, pero tiene su parte espiritual muy abierta. Y es la persona que me regaló mi pañuelo, ¿no? Para hacer chamanismo. Y yo la veo a ella y digo, ¿qué bomba serías si te animás a no, pero hablar de las lo que enfermedades psiquiátricas y el chamanismo, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo unir eso. No, lo que pasa es que Pero hay muchas formas de sanar. Yo lo que digo, yo se lo decía en broma cuando estaba en el hospital a mis compañeros, creo que los únicos que curan cosas así puntuales son los cirujanos y los traumatólogos, que son los mecánicos, es decir, sacan. Pero el resto de los médicos, si no son espirituales, son médicos incompletos. Porque si uno revisa la historia del mundo, los grandes cerebros del mundo eran creyentes, de religiones,
de chamanismo, de no sé, de lo que quieran, pero tenían una creencia que había un poder espiritual que funcionaba con ellos en paralelo. Los únicos que pueden hacer, trabajar sin espíritu al lado, le vendría bien a veces para que no se... Pero son los mecánicos que son los cirujanos y los traumatólogos. Se te rompen la pierna, te ponen 2 clavos, te dejan caminando de nuevo. Son magos. Pero los médicos, después, todas las especialidades, tienen que tener espiritualidad. Wow, bueno, yo festejo nada, creo que la vida por algo nos juntó, ya te lo he dicho muchas veces. Eh, hay muchas sincronías, un montón. Eh, Siempre cada vez que te veo te agradezco por haberme dado el espacio. Te dejo el consultorio lleno de humo. Las Sí, últimas, las mientras no dejes últimas ningún veces. espíritu, mientras no dejes espíritus sueltos No, ahí, eso queda tranquilo. Se van conmigo. Eh, pero, pero nada, para mí es como entrar a casa también. Es así. Así que nada, lo súper agradezco. Y para cerrar, así te dejo tranquilo. Quería agarrar y abrir y leer un poema, ¿no? De los tuyos, que dije, hoy dije, lo voy a abrir y lo voy a leer, dale. porque bueno, a mí me gusta mucho hacer, viste, esto y que quede uno, porque el El que te, mensaje es el que aparece, el como viste en las que te, constelaciones. el que te guste. Abro el que me guste y nada, cuando lo leí dije, wow, se llama El Don Sí, y dice así. Llevo una mujer de aire y de palabras. Fresca sale del agua. Se mete en mi camisa y allá vamos. Es el olor del cuero cuando ensillo, el rítmico latir sobre la tierra, el verano de espuma del sudor animal, la mirada mansa de caballo pastando. Está en el verde profundo que atravieso para entrar en la noche en la primera estrella anaranjada, que brota del monte de eucaliptos. En el viento que la descuelga para ponerla en la palma de mi mano, ahora luciérnaga de polen fluorescente, yo soy el de siempre, el jinete habitual. Ella, sin estar de sangre presente, vive en el aire y tiene el don de los recuerdos de la infancia, las hadas o los ángeles. Nada, para mí tiene el resentido en mi vida. Eh, y cuando vos como mujer sos para tu pareja los recuerdos de la infancia, las hadas y, digamos, son lo mejor para ese hombre. sí, así que nada, bueno, yo te reagradezco el tiempo, te agradezco el tiempo, el espacio y un montón de cosas. Dale. Y ojalá esto se expanda, que todos los médicos puedan tener una mirada como la tuya. Eh, Realmente es admirable las dos cosas, ¿no? Que las Es haya que yo podido unir estoy convencido que no existe la medicina sana sin espiritualidad. totalmente. Así que bueno, Los buenos, los buenos médicos son buenas personas, digamos, salvo los cirujanos y los traumatólogos que pueden ser muy malas personas y ser excelentes cirujanos. siempre me acuerdo lo que le decían a Jacobo Greenberg, Mm. bueno, viste, que le decían demasiado cuando él, bueno, obviamente súper científico que estudiaba un montón del tema esto de los dones del ser humano, ¿no? La visión remota, bueno, esto del viaje de la conciencia y demás, cuando él lo hicieron que la vea a Pachita, ¿no? Cómo operaba y cómo materializaba órganos y demás, él flasheó porque dijo esto, como tengo que entenderlo de alguna manera, y, los que lo conocen decían, es demasiado científico para ser chamán y es demasiado chamán para ser científico, como que No. no había encontrado nunca su punto medio. Entonces, el lograr eso nada, es maravilloso. Así que sos un Jacobo Grimberg evolucionado.
es demasiado, pero bueno. Ay, bueno, Estoy, con- estoy contento simplemente con poder mirar a un chico y todavía emocionarme. totalmente. Bueno, mil gracias. Eh, Gracias. lo Andrea logramos, ¿no? Álvarez. Andrea Gracias, Lores. Andrea Álvarez. Qué loco, qué loco. Bueno, ya quiero conocer a Andrea, dale. Dale, Ya vamos a dale. generar algo. Así que bueno, mil gracias, gracias a todos los que Un beso. acompañaron y bueno, ya nos veremos, ya Dale. chumearemos. Un Un beso beso y grande. voy a ver cómo queda grabado esto. Voy a Sí, aprender. bueno. Bueno, Después mándamelo cualquier dale, cosa. te lo Chao, mando. chao. Gracias, un besito.